Vía Pública. ¿Cómo están? Muy buenas noches, bienvenidos a Vía Pública. Vamos a comenzar de inmediato con la imagen que ha marcado las últimas horas en nuestro país. Un derrumbe en una casona del Cerro Bellavista que ha dejado hasta el momento a 4 personas fallecidas. La tragedia se desató en la intersección de las calles Huito y Aldunate y según las primeras informaciones también un menor resultó lesionado y habría incluso personas que a esta hora todavía están atrapadas. Los equipos de rescate se encuentran en el lugar removiendo escombros en la búsqueda de más personas y hace algunos instantes el intendente de Valparaíso ha confirmado que 2 niños fueron rescatados en un sector que era ampliamente frecuentado por las personas del lugar, ya que era una escalera. Los menores han sido derivados hasta el hospital Van Buren de la ciudad Puerto. Recordemos que la casona que sufrió este derrumbe es una construcción de las más antiguas de Valparaíso, de esas centenarias. Sin embargo, y en palabras del alcalde del puerto, Jorge Sharp, la casona no tendría de manera preliminar un peligro de derrumbe, por lo menos la municipalidad no la tenía señalado con esa probabilidad. Mientras continúan los trabajos en el sector con equipos de bomberos y también perros que están adiestrados para encontrar personas. Por supuesto, a lo largo de esta vía pública vamos a estar muy atentos a lo que está pasando a esta hora en Valparaíso y también vamos a estar atentos a las noticias para saber si efectivamente hay personas que puedan estar atrapadas y posteriormente, probablemente mañana, se van a estar conociendo ya las causas de esta lamentable tragedia con la que ha cerrado esta jornada de día martes el puerto de Valparaíso. Pero vamos a otro tema, como es tradicional acá en Vía Pública, a algo que también está pasando en regiones, no en la zona central en Valparaíso, sino que en el sur de Chile, en Puerto Montt. ¿Se debe sacar o no la escultura sentado frente al mar que está ahí en la costanera de Puerto Montt y que le rinde homenaje a esta canción de los iracundos que dice sentado frente al mar? Bueno, usted puede votar sí o no. ¿Está apoyando o no esta escultura? Mañana los puertomontinos van a poder votar en su propia ciudad. Hay varios puntos habilitados para que ellos mismos puedan decidir el futuro de esta escultura que lleva ya 15 años acompañándolos ahí en lo que es la postal de la ciudad de Puerto Montt. Hemos pasado por regiones. Valparaíso, estamos atentos a lo que sucede en el puerto, también lo que está pasando en Puerto Montt y también estamos preocupados de lo que pasa acá en Santiago. Usted seguramente lo ha escuchado hace mucho tiempo, el tráfico aéreo ha crecido de manera descomunal, principalmente por el auge de las líneas low cost. Cada vez está volando más gente en el país, en regiones y con mayor razón acá en Santiago. Ya hay 23 millones de personas que están volando año a año. Sin embargo, el principal terminal del país, el aeropuerto de la capital, tiene un problema de base que da un poco de vergüenza si uno lo comparamos con lo que pasa en otras capitales. No hay cómo ir al aeropuerto. Usted puede ir en taxi, puede ir en un vehículo particular, pero no hay micro, no hay metro, no hay trenes. Por eso es que muchos miran con muy buenos ojos esta propuesta que está realizando el Ministerio de Obras Públicas para acelerar los estudios, para que ojalá de aquí al año 2021-2022 podamos tener acá en Santiago algo que conecte las casas, el metro con el principal terminal aéreo del país. Para conversar de ese tema ya nos acompaña acá en el estudio Paola Tapia, usted la conoce, ex ministra de Transportes, hoy día jefa de la carrera de Derecho de la Universidad Central. Paola, bienvenida a Vía Pública. Hola, Dauro, un gusto saludarte, saludar a todos quienes están en su casa. No puedo dejar de mencionar, soy de la región de Valparaíso también, evidentemente lamentar los hechos que hemos presenciado y esperar que no haya nuevas víctimas fatales y que se tomen los resguardos para prevenir estas situaciones. Por supuesto, vamos a estar conversando de ese tema también a lo largo de esta Vía Pública. Y para hablar sobre el tema del probable tren al aeropuerto, también está acá en el estudio Marcos Batárceles, ingeniero y también académico de la Facultad de Ingeniería y Ciencias de la Universidad Diego Portales. Bienvenido. Hola, buenas noches. A Vía Pública. Bueno, preguntémosle, Paola, a usted que estuvo a cargo ahí de la cartera de transportes. Ahora sí, ahora vamos a poder tener un transporte público que conecte a los santiaguinos y a los chilenos con el aeropuerto de Santiago, ¿o no? Bueno, sin duda esperamos que así sea. Recordemos que el aeropuerto Arturo Merino Benítez está aumentando su infraestructura para acoger, ojalá, a más de 30 millones de pasajeros hacia el año 2021 cuando se entreguen las obras. Por ende, es muy valioso que haya existido esta propuesta original de la empresa Engie, que es presentada en el año 2018 e incluso con mucha agilidad aprobada en el gobierno anterior de la presidenta Bachelet, días antes del término del gobierno, el 7 de marzo para ser más preciso. Entonces, esta ha sido una iniciativa privada
privada en que ha existido continuidad, que ya fue declarada de interés público, reitero, el 7 de marzo del 2018. Y lo que esperamos ahora es que se tomen las medidas para que con agilidad se hagan todos los estudios pertinentes. Recordemos, la empresa Engie pidió 2 años de extensión para poder hacer numerosos y complejos estudios. Tú lo mencionaste también. El original aeropuerto Arturo Merino Benítez sufrió un tema de que no se abordó adecuadamente el estudio de demanda y eso hizo que a poco andar quedara chico. Hoy día, si vemos las cifras de la Junta Aeronáutica Civil y comparamos solo el primer semestre de este año con el año anterior, tenemos que el aumento en pasajeros internacionales ascendió un 4,4% y en pasajeros internacionales a más de un 15%. Claro, y vamos a tener 30 millones de pasajeros probablemente de aquí al año 2021. Seguramente el presidente Piñera va a inaugurar el aeropuerto y vamos a enfrentarnos con este problema que no hay cómo irse al aeropuerto. ¿El tren, Marco, llega a buena hora, llega tarde? ¿Es la mejor solución? Es una buena solución. Los estudios de demanda van a tener que dar la respuesta definitiva si llega a tiempo o llega tarde. Es una alternativa que va a evitar la congestión que tiene Santiago, porque si es un tren subterráneo o en altura, esa es la ventaja. Existen buses ahora, pero los buses están sujetos al problema de congestión y en el caso del tren vamos a tener la misma ventaja que tiene el metro en el caso urbano de Santiago. Y a nivel internacional, comparando Santiago con otras capitales, nosotros en muchas cosas nos comparamos con los países de la OCDE. ¿Se entiende que la capital de Chile, de un país que tiene un ingreso per cápita en torno a los $25.000, no tenga hoy día un transporte para ir al aeropuerto? Claro, si uno se compara con la ciudad europea, lo normal sería tener un tren que llegara al aeropuerto, un metro, un servicio de ese tipo. También hay ciudades europeas que son atendidos por servicios de bus local, que es algo que fracasó también acá, que era una alternativa para llegar al aeropuerto para la gente que trabaja. Pablo, usted cuando usted era ministra, de alguna manera comprometió en su minuto que íbamos a tener Transantiago al aeropuerto, por lo menos una alternativa de transporte público. Esto no prosperó finalmente. ¿Hoy día usted cree que sí se puede? Bueno, obviamente hay que ser positivos, hay que pensar que esto es posible. Efectivamente, hoy día tenemos taxis, tenemos buses, pero que están licitados, que no son un transporte público urbano que llega al aeropuerto. ¿Qué propusimos nosotros? Que la licitación del Transantiago contemplara 2 servicios que llegaban al aeropuerto. Incluso esto lo conversamos muchas veces con el Ministerio de Obras Públicas. Lamentablemente, como se dejó sin efecto el proceso de licitación, estos 2 servicios no se han materializado a la fecha, pero es algo que tiene que materializarse y aquí no hay que elegir, hay que integrar, hay que darle alternativas, no solo a las personas que viajan, se mencionaba muy importante a los trabajadores. De hecho, se plantea en la propuesta hacer pagos diferenciados, que una persona que es residente en la zona, que una persona que trabaja en la zona pueda pagar distinto. Y creo sinceramente que esas distinciones deben existir porque es distinta la frecuencia con que se viaja, es distinto el objetivo del viaje y por lo tanto podrían planearse perfectamente. Y de las alternativas que se proponen, porque ya algunos están soñando y dicen, bueno, hay una ruta que podría ir por la ruta 68 conectando desde Pajaritos y otro que iría desde la línea 7 de la estación Huelén, más cortito, directo al aeropuerto. ¿Cuál le gusta a usted, Paola? Bueno, primero hay que ver los estudios de demanda. Los estudios de demanda son los que nos dan la respuesta. Nosotros cuando estudiamos la línea 7, desde Renca también se estudió la posibilidad de extender al aeropuerto y no dieron los números. Simplemente, ¿por qué? Porque la demanda, es decir, la cantidad de personas proyectados a usar no era suficiente. En este caso, es atractiva la propuesta de Huelén, que sale de la línea 7, lo que prueba además que la línea 7 que concretamos como proyecto y que sigue adelante fue una buena propuesta. Y la extensión se reduce. Estamos hablando de 6,5 kilómetros versus los más de 12 kilómetros que serían desde Pajarito. Por lo tanto, es una alternativa que puede incluso ser más rentable desde el punto de vista económico exclusivamente y además que va aparejado a, reitero, la cantidad de pasajeros que se proyectan, que de acuerdo a la información que se ha entregado podría ascender por lo menos un 18% del total de pasajeros que utilizaría el aeropuerto. Claro, se habla de un ticket que podría costar 3.500 pesos más o menos para ir desde Pajaritos de otra estación hasta el aeropuerto. ¿A usted, Marco, cuál le gusta? ¿La que va por la ruta 68 o a campo travieso? La que parte de la línea 7 me parece interesante porque creo que podría atender a alguna población del sector si se hacen algunas estaciones intermedias y se integra tarifariamente con metro o algo, de alguna manera. Puede ser una manera de rentabilizar más el proyecto y darle más apoyo local. Y desde su punto de vista, ¿esta tiene que ser una obra concesionada o puede ser con inversión directa como son las líneas de metro, como por ejemplo en la construcción sobre el puente del canal de Chacao? Yo no veo ninguna necesidad a priori de que sea una concesión.
puede hacerlo Metro, que tiene financiamiento a buenas tasas perfectamente, y es una empresa que ha mostrado ser eficiente en ese sentido. Ya, pero no, eso no va en la dirección de lo que se ha conocido hasta ahora. No, pero una opción válida yo creo que es inversión pública. Metro es una buena empresa y podría hacer una mejor gestión en términos de gestionar la demanda o integrar los servicios. Yo creo que desde el punto de vista urbano puede ser mejor una combinación de Metro con este otro servicio. Y usted, Pablo, usted ha estado en el mundo político. ¿Le tienen miedo de repente los políticos a invertir mucho dinero en obras públicas de manera directa acá en Santiago para evitar críticas quizás? Yo diría que más que miedo, porque en esto hay que ser bien serio, está el tema de la responsabilidad financiera del Estado, finalmente. O sea, evidentemente, Metro es una empresa que ha demostrado ser capaz y eso no está en discusión. La discusión está, ¿es el Estado, tiene la capacidad económica de poder hacer frente a una inversión de esta naturaleza? Pensemos que ya se ha anunciado la línea 7, la línea 8, la línea 9, la línea 10 y a esta altura muchas líneas de Metro que por lo demás es dudoso que pueda existir hoy día actualmente financiamiento. Entonces, si ya es dudoso que vamos a construir esas líneas de Metro, claramente es aún más dudoso que se pueda financiar solo con inversión pública un tren ligero. Y quiero hacer el matiz, porque no estamos hablando de un metro necesariamente. Y en ese sentido creo que hay que hacer una apuesta por ferrocarril en nuestro país y esto sería una prueba de que es posible concesionar el sistema. El sistema de asociación público-privada puede ser beneficioso, puede traer inversión al país y no es excluyente de que se pueda integrar al Transantiago o al metro. Teniendo un buen modelo de negocio, una buena estructura tarifaria, podemos exigir integración, pero sobre la base de generar un sistema de concesiones que no implique un gasto público excesivo y que en definitiva impida que la obra se materialice. Aquí el riesgo mayor es que tengamos un estudio de demanda que nos diga esta obra debe existir y que por un tema económico, financiero, de capacidad del Estado, no la realicemos. En ningún caso va a costar 600-700 pesos, no va a estar integrado con la tarjeta VIP. No, absolutamente. Es un sueño irrealizable, seamos sinceros. Pensemos, por ejemplo, en Madrid, en que uno tiene que pagar a lo menos un pasaje adicional. Evidentemente eso no es factible, pero sí que haya un porcentaje y una diferencia quizá y que haya una estructura tarifaria que reconozca ese trazado, digamos, pero no con un valor cero, eso es evidente. Marco, ¿podría ser subterráneo el tren que conecte Santiago, la estación que sea del metro, con el aeropuerto o no? Yo creo que eso depende del trazado y de la factibilidad técnica. Ya. Si va por un sector urbano y poblado, siguiendo el estándar, debiera ser subterráneo, por lo menos en los tramos más densamente poblados. Ya. Y si va a campo travieso, ¿qué es lo mejor para Chile? Se habla de un tranvía, un tren ligero, incluso escuchaba esta semana que también podría ser un monorriel como se usa en Europa y en Asia. ¿Cuál le gusta a usted? En muchas ciudades europeas, si nos vamos a comparar, se usan trenes simplemente. Y trenes que prestan además del servicio del aeropuerto, servicio local. Depende de la distancia del aeropuerto. No veo por qué, si, por ejemplo, al costado de la ruta 68 podría ser un tren si ya la ciudad está segregada en ese tramo. Ya. Okay, sí, por la otra alternativa que hay unas zonas urbanas y si hay planificación urbana o desarrollo previsto ahí podría ser necesario soterrado, pero... Oiga, y usted que conoce los proyectos de infraestructura de Santiago y de nuestro país, ¿por qué cuesta tanto sacar adelante en Chile los proyectos? ¿Por qué hay que preguntarle a todo el mundo lo que hay que hacer y no hay una superautoridad que pueda decir esto hay que hacerlo porque hay que hacerlo? Yo creo que lo que pareciera enlentecer el proceso es el Sistema Nacional de Inversiones, que es un buen sistema, que es el que asegura que la plata del Estado está bien gastada. ¿Okay? Y en ese proceso hay que cumplir ciertos requisitos y hay que cumplir una serie de estudios que garantiza que va a haber una rentabilidad social de la inversión pública. ¿Y usted, Pablo, qué dice en un proyecto como este? ¿Es necesario que haya rentabilidad social o Santiago, la capital de Chile, tiene que tener un tren al aeropuerto porque tiene que tenerlo, ¿no? No, yo concuerdo que para ser serio y responsable en estos temas hay que tener un estudio de rentabilidad social. Los números tienen que dar las cifras que justifiquen el proyecto. Si no construimos estos elefantes blancos que luego evidentemente no benefician a la ciudadanía realmente. Por lo tanto, el sistema base está bien, pero esto no quiere decir, y esto es muy importante, que no exista diligencia en el actuar por parte de las autoridades, porque si en el fondo está en sus manos enfocarse y realizar un proceso de licitación, hay que hacerlo con responsabilidad, pero a su vez con celeridad. Entonces no hay que confundir lo que es el sistema de inversiones, que está muy bien, que concuerdo que está muy estructurado, con lo que es la gestión política, la gestión administrativa, que después de 15 años en el Ministerio de Transporte puedo dar fe de eso, digamos, cuando hay autoridades que quieren hacer las cosas y hacerlas bien y hacerlas con agilidad,
agilidad, se puede lograr. Ya, pero en un proyecto como este no es necesario quizás tener la llamada prioridad presidencial para saltarse y evitar toda esta burocracia. El aeropuerto se va a inaugurar el 2021. De allí en adelante recién el tren va a licitarse, o sea, va a estar listo el 2025, 2026. ¿Para apurar los procesos no es mejor saltarse todo eso con la firma del presidente? Yo creo que en este caso no es necesario. Creo que además al estarse probando el sistema de concesiones, asociación público-privada, si fuera así, el primer tren ligero, porque recordemos que Valparaíso todavía está a la espera, creo que es conveniente cumplir los procesos, cumplir los trámites, hacerlo sin prioridad presidencial, pero sí, reitero, con agilidad por parte tanto de la empresa que hace la propuesta como de las autoridades para llevarla a cabo. ¿Usted qué dice, Marco? En mi opinión, no tiene que ningún proyecto debiera saltarse los procesos y el plazo que se están dando para este proyecto es razonable porque los estudios de demanda, especialmente cuando un privado el que va a hacer la inversión tiene que tomarse el tiempo para poderle garantizar al privado que la inversión va a estar bien hecha. Igual que para el Estado, en todo caso. O sea, por un lado está la rentabilidad privada y la rentabilidad pública. Y muchas veces esos estudios demoran 6 meses, 1 año. Los estudios de ingeniería también demoran bastante tiempo. Si hay que estudiar 2 trazados, eso enlentece más la toma de decisiones. Claro, la legislación además es nueva y hoy día hay que tener aprobado completo el trazado de una línea de metro o de tren para poder recién poner la primera piedra. Sí. ¿Ahí el país retrocedió o no? No creo. Yo creo que eso garantiza en cierta forma que en la medida que se empiece a desarrollar el proyecto no hay sorpresa de que los costos aumentan, ocurre algo. Por decir un ejemplo, un hallazgo arqueológico en el trazado puede demorar el proyecto meses. Claro, eso le iba a preguntar, Paula, quería ir de hecho al tema del Consejo de Monumentos porque durante el gobierno de la presidenta Bachelet también la línea 3 del metro que se inauguró hace poco hubo problemas con hallazgos arqueológicos que al parecer no eran de gran relevancia para la arqueología, pero sin embargo paralizaron la obra durante meses e incluso decía Rodrigo Azócar, el expresidente del metro, él estuvo a punto de decir esa estación ya no la hagan porque era puro problema nomás. Una estación en Quilicura. Sí, exactamente, pero ojo, que no solo tienen que ver con los problemas de los consejos monumentos, también tiene que ver con temas medioambientales, las precauciones, por ejemplo, que hay que tener con el tema del ruido y muy importante también con lo que es la convivencia con la comunidad. Pensemos, por ejemplo, el proyecto de Tren Central, que hoy día es un proyecto muy exitoso que va del Metro Tren Nos, desde Estación Central a San Bernardo, Nos, que se hizo un trabajo con la comunidad. Hay que integrar a la comunidad, hay que escuchar a la comunidad y eso es muy importante en todos los proyectos de infraestructura. Y yo creo que ahí aún tenemos un debe, porque se hacen los procesos de participación ciudadana previstos en la ley, pero hay que hacer incluso un poco más. Y ahí los alcaldes tienen mucho que decir y muy importante los gobernadores regionales electos. Cuando tú hablas de la institucionalidad, creo que es muy importante también que a cargo de estos grandes proyectos de infraestructura esté la figura del gobernador regional, que tenga representantes en la empresa Metro y Ferrocarriles. Es de toda lógica. Si tú vas a planear el área metropolitana, que el gobernador regional, a través de algún representante, tenga algo que decir en esos proyectos. Ya, pero es plausible que se paralice una obra porque se encontró, no sé, una cucharita, una vasija, un hueso. ¿Qué es lo que ha pasado? Estoy sentando presente de lo que hemos escuchado. Absolutamente factible, o sea, puede suceder. Ha sucedido también con expropiaciones que son previas, incluso al inicio de las obras, cuando se toma posesión material de un terreno y se empiezan a hacer los trabajos. Entonces, esto no es un tema nuevo, pero también hay que resguardarlo. Pensemos en ciudades como Roma, que cada vez que quieren también extender su línea de metro se encuentran con problemas similares. Entonces, también aquí tiene que haber un respeto mutuo entre el tema cultural, artístico, que tiene su valor en sí mismo, con lo que es el progreso y la infraestructura. Por lo tanto, creo que pueden caminar de la mano respetando ambas normativas. No, de pronto la ingeniería tiene otros tiempos y no entiende los tiempos del Consejo de Monumentos. Usted es ingeniero, así que... Claro. Pero yo concuerdo con lo que dice Paula. Hay que respetar la arqueología. O sea, no se puede saber si el hallazgo tiene o no tiene valor sin estudiarlo. Entonces, si se encuentra hay que estudiarlo y las demoras van a tener que ocurrir. Claro, quizás tiene que tener un tiempo más acotado, que es lo que hoy día no pasa al parecer. Sí, pero tampoco creo que este tipo de estudios se hagan lentamente a priori, o sea, con la intención. Yo creo que es el tiempo que requiere. Como la ingeniería tiene sus tiempos, la arqueología tiene sus tiempos.
Marco, más allá del tren al aeropuerto, ¿por qué a Chile le está costando tanto sacar adelante cualquier proyecto de tren? Este es un tren, estamos hablando, imagínense todo lo que hemos estado conversando y lo que se imprime en los diarios, lo que habla mucha gente, para un tren que va a tener 6,5 kilómetros, que va a ir desde alguna estación de metro hasta el terminal aéreo. ¿Qué nos queda cuando hay que hablar del tren a Valparaíso, que son 120 kilómetros? Los trenes son muy caros en general y en muchas partes del mundo tienen grandes subsidios o hay reglas que protegen a los ferrocarriles. Por ejemplo, en Europa recién en los últimos años se ha modificado la legislación europea para generar más competencia y tratar de, en cierta forma, hacer más eficiente reducir los subsidios. Que yo recuerdo hasta hace algunos años en Francia, por ejemplo, no estaba permitido que existiera transporte de buses entre ciudades mayor de cierta distancia. Entonces, como que protegían la demanda de pasajeros de ferrocarril. Ese es el problema, es tan caro y es tan difícil obtener rentabilidad de estos proyectos sin subsidios, que es difícil que en Chile se promuevan si el Estado no está dispuesto a hacer ciertas inversiones y a invertir platas públicas para estos proyectos. Claro, pero lo mismo que le preguntaba hace un rato con el tren a Valparaíso, hay que hacerlo porque hay que hacerlo. ¿O no? Uno es cosa de mirar la ruta 68, no el fin de semana largo que alguien va a la playa. Ajá. Ahora mismo, hoy día es martes, mañana miércoles en la mañana. La ruta ya no da para más. Pero es bien dudoso de cuánta gente dejaría de usar su auto por cambiarse al tren, que va a depender de los costos. Para eso están los estudios. Yo soy escéptico respecto al tren a Valparaíso. Sé que hay una necesidad, pero el resultado de ese tipo de proyecto depende mucho de la posibilidad de que la gente sustituya el auto, que es mucha la comodidad, que va puerta a puerta. Es difícil. Yo creo que lo más probable es que el tren reduzca el flujo de buses, pero los buses son los que generan menos congestión en las calles, porque llevan más gente en menos espacio. Claro, ¿y usted qué dice, Paula? ¿Por qué cuesta tanto sacar adelante los proyectos de tren? El tren a Valparaíso es uno, pero también a lo largo de las ciudades, a lo largo del país, hay muchos trenes que están lindos en papeles, pero que nunca se materializan. Bueno, yo la verdad es que creo que, y lo dije antes un poco, tenemos que hacer una apuesta por el ferrocarril. Sin duda eso es necesario, pero no pensando en un ferrocarril que vaya a atravesar todo nuestro país, digamos. Eso es una utopía que no se va a cumplir y que no es necesaria desde el punto de vista de lo que implicaría un costo frente a la utilización. Pero muy importante, los trenes suburbanos, los trenes para estas áreas metropolitanas, el metro que opera en Valparaíso, por ejemplo, es un tren que tiene números positivos, que tiene vida positivo, lo que se ha hecho en Tren Central, lo mencionaba recientemente, que se proyectó con 50.000 pasajeros y hoy día está transportando a 85.000 pasajeros. Eso es un proyecto exitoso, por donde lo miremos. Evidentemente, reitero, los temas de más larga distancia, como ocurre con Valparaíso, es prácticamente imposible que sean exclusivos de pasajeros. Hay que hacer un modelo de negocio robusto que vaya con carga y con pasajeros. Y esa es la única forma en la cual se hace sustentable económicamente. Y pongamos el ejemplo de que tenemos el puerto de gran escala en San Antonio, tenemos que desarrollar, como se llama, el Terminal 2 en un proyecto original en Valparaíso, hoy día se llamará de otra forma, pero tenemos grandes proyectos portuarios que nos permitirían dar las facilidades a través de un modelo de concesión para tener un ferrocarril que, reitero, reúna estas localidades más cercanas y eso es factible y es posible que se materialice en un mediano plazo. Claro, pero lo que uno no entiende, Paola, es que llevamos, no sé, unos 10 años hablando sobre el tren y mientras seguimos hablando del tren, tampoco hay alternativas a la ruta 68 para ir a Valparaíso. No hay nada, finalmente. Y seguimos teniendo el monopolio de los buses que cobran de repente los fines de semana 9.000 pesos para ir de Santiago a Valparaíso, lo cual es un robo para la gente. Por eso es que es importante dar cuenta de los avances que han existido y lo reitero, digamos, en el Metro Tren Nos, en el Metro Valparaíso, porque no es que en estos años no se haya hecho nada. De hecho, se anunció la extensión del Metro Valparaíso hasta Quillota, 5 nuevas estaciones favoreciendo a 52.000 personas. Proyecto que ya se anunció y que debería concretarse, digamos. Entonces, hay que avanzar detenidamente haciendo los estudios. Se han hecho proyectos que por lo demás han sido continuados en los gobiernos, que es una buena señal política además. No necesariamente, a diferencia de lo que pasó con la licitación del Transantiago, que políticamente se dejó sin efecto, en el caso de los ferrocarriles los proyectos han continuado. Metro Valparaíso ha continuado, Metro Tren Nos ha continuado, Metro Rancagua, que ha tenido innumerables problemas con la comunidad, ha continuado. Entonces, reitero, hay que creer en el modo ferrocarril, pero gradualmente iniciando estas inversiones. Pero quería agregar que el tren a Valparaíso y cualquier tren siempre va a ser caro, tal vez más caro que los buses,
por las inversiones y por el tipo de material. Por definición es más caro, en Europa es más caro. Entonces, no va a ser tan simple que la gente se baje del bus y se cambie al tren. El tren no es una real solución, es parcial. Claro, y hay que hacer todo nuevo, porque uno de pronto ve que hay riel, pero el riel está hecho para trenes de los años 70 que andaban a una velocidad. No, hay que hacer la vía de nuevo, absolutamente. Hay que hacer todo nuevo. De todas maneras. Marco, Paola, muchas gracias por venir a esta noche a Vía Pública. Gracias. Muchas gracias por debatir sobre este tema de transportes, pero vamos a lo que le comentábamos al principio de este programa. Vamos a tomar contacto de inmediato con Marcelo Álvarez desde Valparaíso para conocer más detalles de este derrumbe que se registró en el Cerro Bellavista a eso de las 20 horas de este día martes. Marcelo, te estamos escuchando y viendo ya. Exactamente, Davor, buenas noches. Es una imagen dramática la que tenemos en pantalla. Son los bomberos de Valparaíso, los voluntarios del USAR, el equipo especializado en rescate de lugares confinados, el que está trabajando a esta hora tiene la penosa misión de buscar sobrevivientes en lo que quedó de esta vivienda ubicada acá en Aldunate con Huito, en pleno centro del puerto de Valparaíso, en el casco patrimonial de la ciudad. Están trabajando desde aproximadamente las 20 horas ininterrumpidamente. Ha entrado un perro, hace algunos minutos para marcar en términos prácticos los lugares donde podría existir alguna víctima fatal y también alguna otra persona. Se ha pedido silencio también en los últimos minutos en este sector para ver la posibilidad de escuchar algún ruido, algo que haga pensar a los voluntarios de que hay alguna persona con vida bajo los escombros de esta vivienda que a eso de las 20 horas colapsó. Nos decía un vecino, una persona que tiene un local comercial acá, que sintieron como que cuando pasa un camión de la basura muy fuerte, un estruendo, salieron a la calle, por la calle Huito, y al fondo del callejón lo único que veían era una nube de polvo que avanzaba hacia ellos. Una situación muy parecida a la de las Torres Gemelas. Vieron la masa de polvo que se venía hacia ellos, no pudieron acercarse. Lo primero que hicieron fue llamar a bomberos y a los equipos de carabineros que llegaron al lugar, y lamentablemente el espectáculo era bastante trágico y dramático al mismo tiempo, porque la situación no hacía pensar que podían haber personas con vida. Felizmente fueron rescatados dos menores, un chico de 14 y 15 años que a esta hora se recuperan en el Hospital Carlos Van Buren, pero hay que decir que por lo menos a esta hora de la noche hay 4 personas que están fallecidas. Es la cuenta que han entregado las autoridades en este punto, y hay que decir que no hay claridad respecto si hay más personas fallecidas bajo los escombros de este lugar, esta casa que se encontraba colgada, como se dice vulgarmente acá en Valparaíso, a uno de los cerros, el Cerro Bellavista, a un costado del Ascensor Espíritu Santo, como les decía yo, en pleno centro de la ciudad, a una cuadra de Plaza Victoria, en la calle que está inmediatamente atrás del municipio porteño por Condel. Así es que la verdad es que es una situación que está en pleno desarrollo. La imagen que estamos viendo es una imagen en vivo de cómo se están tratando de sacar los escombros. Hay camiones también del municipio y maquinaria que seguramente en los próximos minutos va a ingresar para tratar de agilizar las labores de despeje del lugar, pero no hay claridad respecto a cuántas víctimas más podrían haber bajo los escombros de esta vivienda que a eso de las 20 horas colapsó en pleno centro porteño. Me imagino, Davor, que tienes alguna consulta respecto de esta situación que se está dando acá en el puerto de Valparaíso. ¿Se realizó el momento de silencio que había anunciado bomberos? ¿Tuvo alguna importancia dentro de lo que son las labores de búsqueda? Davor, la verdad es que los equipos del USAR de bomberos estuvo bastante tiempo monitoreando, ocultando literalmente los escombros para tratar de dilucidar si había más gente atrapada bajo los escombros que vemos desde las alturas acá en el puerto de Valparaíso. Lamentablemente, al parecer no hay personas vivas, porque no hay un movimiento que nos haga pensar que están tratando de llegar con rapidez a alguno de los puntos marcados por los canes, por los perros que están entrenados principalmente para ubicar a personas en lugares confinados bajo escombros como en esta situación. La verdad es que por la calle Huito se han instalado una serie de sillas y algunos toldos
para albergar a los familiares de las personas que resultaron fallecidas y también heridas en esta situación. Una mujer nos contaba que su madre vivía en una de estas viviendas, en esta vivienda que arrendaba ahí, y que le había dicho a la dueña del inmueble que la casa estaba crujiendo hace ya bastante tiempo, que tenía problemas en el baño y en la cocina. No estoy aventurando nada, pero acá generalmente los derrumbes en los cerros porteños se producen por filtraciones de agua que van socavando el terreno bajo las viviendas. También por la acción de los materiales, fatiga de material por los años. Hay que decir que este barrio, la mayoría de las viviendas que están en este lugar tienen por lo bajo 100 años. Son viviendas, casas muy, muy antiquísimas, y la verdad lo que pasa es que se van degradando sin que los dueños se vayan dando cuenta. Y cuando se dan cuenta ya es demasiado tarde, como en esta situación. Las labores de rescate seguramente se van a extender durante toda la madrugada. Se ha dicho que pronto van a ingresar los equipos de maquinaria pesada para tratar de despejar definitivamente este sector. Donde quedó la mayoría de los escombros era una cancha de baby fútbol de la antigua compañía eléctrica que había en este sector, en pleno centro porteño, y que era utilizado también como estacionamiento. No tenemos claridad si hay vehículos atrapados abajo, si hay más personas que rescatar. Todo está en compás de espera. Es una noticia en pleno desarrollo, pese a la tranquilidad con que bomberos, tal como vemos en pantalla, está realizando esta penosa tarea de búsqueda de sobrevivientes bajo los escombros de esta casa derrumbada, colapsada, aquí en Huito con Aldunate, en pleno centro del puerto de Valparaíso. Claro, Marcelo, pero no hay que perder las esperanzas. También se forman a veces triángulos de vida en medio de los derrumbes. Chile, afortunadamente, y nuestros bomberos tienen mucha experiencia en zonas de catástrofes similares a estas, en terremotos, en aluviones. Así que hay expertise y también hay tecnología para realizar la búsqueda. Hay cámaras que se pueden internar por pequeños recovecos oscuros. Así que no hay que perder la esperanza. Y ojalá en el próximo contacto, Marcelo, tengamos las mejores noticias desde el puerto de Valparaíso. Ahí tenemos el antes y el después a la derecha de su pantalla, cómo era esta vivienda, este set de viviendas allí en el Cerro Bellavista, y a la izquierda es cómo han quedado luego del derrumbe en el cual está trabajando bomberos, carabineros, también voluntarios que han llegado hasta ese lugar, y seguro de gran ayuda va a ser el amanecer cuando comience a llegar la luz del sol. Vamos a volver contigo más adelante, Marcelo. Te agradecemos este contacto desde la ciudad puerto, donde continúan incesantemente las labores de búsqueda allí en la que se ha denominado la zona cero de esta tragedia. Nosotros seguimos con Vía Pública. Recuerde participar a través de nuestro fanpage con la pregunta de esta jornada: ¿se debe sacar la escultura sentado frente al mar que está ahí en la costanera de Puerto Montt? Bueno, el 19% hasta ahora dice que hay que sacarla, que hay que eliminarla de la costanera en estas obras de remodelación, y el 81% dice que no, que hay que preservarla porque esta es un elemento tradicional en el paisaje de los puertomontinos. Usted puede seguir votando online. Los puertomontinos votan mañana en urnas que van a estar habilitados a lo largo de toda la ciudad. Vamos a la pausa, ya volvemos con más Vía Pública. Nosotros acá en Vía Pública con otros temas muy, pero muy interesantes que están en la contingencia. Hacía memoria yo en las labores como periodista, y hasta hace un par de años, para reportear la sequía en el país, teníamos que internarnos bien adentro. Había que meterse por Petorca, por La Ligua, salir de Santiago generalmente, ir a la cuarta región. Hoy día, este año, particularmente el 2019, está complejo el tema. Hay problemas de sequía en todo el país. Se habla ya de una mega sequía. Algunos plantean escenarios apocalípticos. Por eso vamos a conversar de este tema acá en el estudio con José Miguel Arriaza, director de Ingeniería en Energía y Sustentabilidad Ambiental de la Universidad San Sebastián. Bienvenido a Vía Pública. Muchas gracias, Davor. Buenas noches. Bueno, entremos de inmediato en materia. Estamos bajo una mega sequía. ¿Qué significa eso? Hay varios artículos periodísticos que hablan de mega sequía por primera vez.
Sí, la verdad es que ya está bastante evidenciado que tenemos un problema de déficit hídrico a partir de los últimos 10 años, ¿cierto? Respecto a la cantidad promedio de agua que debe caer en Chile. Tenemos una sequía que va desde la zona centro-norte, ¿cierto?, hasta la zona centro-sur, casi Temuco, ¿cierto?, donde al menos este año hemos tenido un déficit hídrico importante. También es importante en esta materia señalar que Chile a lo largo de su historia ha tenido sequías. Esta no es una de las primeras sequías que tenemos. Tuvo una sequía del año 1924, 1968, que fue una de las sequías más grandes que tuvo Chile, donde se impulsó todo un programa de construcción de embalses en el país, por ejemplo. Pero la sequía de hoy tiene un ingrediente especial, que se diferencia de las otras sequías que hemos tenido años anteriores. José Miguel, ¿y por qué a Chile le tocó tan duro? Porque uno mira al otro lado de la cordillera, Argentina nomás, no hay problemas de sequía. Mira el escenario del mundo, 190 países, y Chile está en los con mayor estrés hídrico. ¿Por qué estamos tan golpeados? Somos un país chiquitito. La verdad, nosotros estamos en el ranking de países que se van a ver afectados por la sequía en el lugar número 8. Somos uno de los países que se van a ver fuertemente afectados. Y las razones, bueno, son varias. Primero que tenemos climas fluctuantes. El clima es algo que va fluctuando en el tiempo. Tenemos una condición también atmosférica con un anticiclón que es el que gobierna un poco lo que ocurre con la entrada de los frentes de mal tiempo, ¿cierto?, hacia el continente, que también se ha visto bastante potenciado por los fenómenos de la Niña, por ejemplo, los fenómenos de la Niña que traen ciertos periodos de sequía, cuando tenemos además un anticiclón, ¿cierto?, que se ve fortalecido y que impide que los frentes de mal tiempo entren. Entonces de repente tenemos la Dirección Meteorológica de Chile que indica que va a haber lluvia, que van a llover cerca de 20 milímetros y al final tenemos 5 o 3 milímetros de lluvia, y eso es muchas veces consecuencia del anticiclón del Pacífico que gobierna, ¿cierto?, nuestro territorio y que no está, ¿cierto?, presente en Argentina. Entonces ahí tenemos una disparidad respecto a esa condición climática. Ya, quiero preguntarle algo, porque he escuchado a muchos especialistas sobre este tema. Algunos dicen, bueno, esto es irreversible, Chile ya no tiene vuelta atrás, y otros dicen, bueno, esto es una pasadita nomás, algún día Chile va a recuperar su clima tan tradicional. ¿Cómo lo ve usted? Bueno, eso es un poquito lo que te comentaba al principio respecto a las sequías que ha tenido Chile, y es importante analizarla como han sido. El 24, el 88. 24, 68, 88, 98, hemos tenido sequías importantes. Lo que ahí ocurría sí es que teníamos 1 o 2 años de sequía, pero luego teníamos un año lluvioso y que se lograba, ¿cierto?, equilibrar la ecuación. Lo que está ocurriendo desde el año 2010 hasta la fecha es que la verdad es que hemos tenido permanentemente años de sequía y no hemos tenido este año lluvioso que nos permita, ¿cierto?, de alguna manera revertir ese cambio. Y eso es lo que le da un matiz especial a esta sequía que estamos viviendo hoy en día y que nos tiene que llamar finalmente a la reflexión de cómo estamos gestionando el recurso hídrico en Chile, cuáles son las políticas de largo plazo que se están aplicando en esta materia y, bueno, y cómo avanzar hacia el futuro. Hoy en día la legislación, el Código de Agua, reconoce la sequía como un evento puntual, pero no como un fenómeno que se puede ir produciendo a lo largo del tiempo y donde ya llevamos, por ejemplo, 10 años. Claro, y tenemos una emergencia hídrica, recordemos la región de Coquimbo, la de Valparaíso y probablemente, dijo el ministro, región metropolitana, región de O'Higgins y región del Maule, así como vamos, porque no va a llover pronto. De hecho, uno ve el pronóstico de aquí a 10, 15 días y no se ve lluvia por ninguna parte. Exactamente. Hoy día, con la poca lluvia que hemos tenido durante el año, ¿Chile fue capaz de almacenarla bien, de guardar bien esa agua dulce o no? Bueno, la verdad es que Chile tiene, a mi juicio, un déficit en infraestructura para almacenar agua, embalses, efectivamente. De hecho, si queremos de alguna forma avanzar hacia la construcción de desaladoras de agua para poder llevar agua del mar hacia la zona central, en alguna parte también hay que almacenarla. Entonces tenemos que pensar sí o sí a futuro construir embalses de agua para poder bombear esa agua desde la costa hacia la zona central y poder ocuparla para los diferentes usos, principalmente agricultura. Esa es una forma, pero otra también es avanzar hacia la eficiencia hídrica. Hoy en día la agricultura, que es uno de los grandes consumidores de agua, tiene que hacer un trabajo importante, ¿cierto?, en mejorar sus condiciones de eficiencia hídrica. Por ejemplo, cómo se tecnifica el riego. En Chile el porcentaje de hectáreas que tienen riego tecnificado son muy bajas. Todavía levantamos la compuerta del canal, ¿cierto?, inundamos zonas y la verdad es que esa es la manera menos eficiente de utilizar el agua. Y cuando hay riego tecnificado, ¿cómo cambia la figura? No sé si lo podrá ejemplificar. La verdad es que tenemos cerca de un
porcentaje de eficiencia hídrica cercana al 90% con riego tecnificado. Eso está estudiado. Por lo tanto, ese es un tema fundamental. Mejorar los canales de riego, porque el agua también se pierde por los canales de riego. Por lo tanto, mejorar las obras de infraestructura, el almacenar el agua en embalses también, sin duda que nos va a ayudar. Ahora, lo que ocurre también es que el agua riega el secano, donde no tenemos ciertas zonas de riego, efectivamente ahí crece pasto y son los animales los que no pueden consumir ese pasto y entramos en estas fases de emergencia agrícola donde los crianceros piden básicamente recursos para forraje para poder alimentar a su ganado, pero estamos atacando un problema y no finalmente el tema de fondo, que es cómo eficientamos el uso del agua. Y el tema de los embalses está muy atrasado. Hablábamos en el bloque anterior sobre el tema de los trenes. Decíamos, bueno, trenes es igual a infraestructura, es burocracia, es problemas administrativos. Pasa lo mismo con los embalses. Hemos escuchado a varios presidentes hablar sobre el famoso proyecto de embalse y, sin embargo, cuando vemos un embalse importante en Chile, vemos que lo construyó Eduardo Frei Montalva. Claro, efectivamente los embalses también, como cualquier proyecto de infraestructura, tienen que pasar por el sistema de evaluación de impacto ambiental, tienen que pasar por la participación ciudadana y la verdad es que todos esos procesos toman tiempo, por lo tanto la planificación de largo plazo es fundamental para que aquí a efectivamente 5 o 10 años tengamos proyectos aprobados y solo hay que poner recursos para poder construirlos. ¿Qué puede hacer una persona común y corriente que en su casa no tiene ni siquiera patio? Mucha gente vive en departamentos, sobre todo acá en la capital. ¿Qué puede hacer para cuidar mejor el agua? Bueno, hay muchas formas de cuidar el agua. Una de esas, por ejemplo, hay una gran campaña hoy de la Superintendencia de Servicios Sanitarios que es dúchate en 3 minutos, ¿cierto? Disminuir nuestros tiempos de reflexión bajo la ducha. De alguna forma también juntar aguas lluvias. Con la poca agua lluvia que cae también quizás podemos regar un par de días nuestras plantas. En fin, no dejar el agua corriendo cuando me lavo los dientes. Hay un tema cultural y de las personas, de los hábitos de las personas que también hay que cambiar ahí para poder cuidar el agua. ¿No existe quizás algún sistema para reciclar el agua? Porque uno dice, bueno, uno se ducha 3 minutos, 5, lo que sea, y el agua se va de inmediato por el desagüe. Esa agua no se podría guardar quizás para utilizarla, no sé, en la lavadora o quizás en el WC. Efectivamente, lo que se llama el poder utilizar las aguas grises, que son estas aguas que, cierto, no tienen una gran cantidad de contaminantes y se pueden utilizar, por ejemplo, en el WC, ¿cierto? La lavadora, como tú señalas. Hay que avanzar hacia una política porque ahí tenemos que tecnificar nuestro sistema, ¿cierto?, de recolección de agua. No hemos construido nuestras ciudades o nuestros alcantarillados con el reuso de las aguas grises. Todo va, ¿cierto?, a la alcantarillada y a la planta de agua de tratamiento de agua, por lo tanto ahí hay que avanzar. Pero hay tecnología hoy en día que nos permite, ¿cierto?, ocupar esas aguas de alguna forma. Si me voy a construir una casa o voy a construir viviendas nuevas, poder establecer, ¿cierto?, medidas de recolección de aguas grises y poder utilizarlas nuevamente. En otros países quizás un poco más desarrollados en este tema sí se hace, ¿no? Sí se hace y se usa hace muchos años atrás. ¿El agua es barata en Chile? Hemos visto estudios, salía el otro día en un estudio que entregó la Superintendencia, 1 litro de agua acá en Santiago vale 1 peso, 1,1 peso. El mismo litro de agua en el sur de Chile vale casi 3 pesos. ¿Eso es barato con respecto a otros países? La verdad es que países que tienen también déficit hídrico es un precio relativamente barato, pero nosotros sin duda podríamos avanzar hacia precios más económicos. Hoy en día, por ejemplo, el MOP gasta cerca de $8 por metro cúbico de agua puesto en una APR, en un agua potable rural. Con agua desalada yo podría lograr precios de $3. Entonces, efectivamente también hay políticas públicas. Hoy en día el MOP gasta millones y millones de pesos en llevar agua en camiones aljibes a lugares donde no tienen agua. Entonces, efectivamente ahí hay que visualizar políticas de largo plazo que nos permitan lograr soluciones de fondo y más económicas. Claro, respecto a ese tema tengo acá unos datos que anoté de la Universidad de Chile. El año 2010, Chile, nuestro país, gastaba 500 millones de pesos en camiones aljibes. Al 2016 gastaba, ¿sabe cuánto? 35.000, de 500 a 35.000 en un par de años, porque la sequía está tremenda. Y esa cifra debería seguir subiendo porque no vislumbramos en el corto plazo que la situación mejore. Por lo tanto, hay que buscar medidas de fondo. Chile tiene que avanzar hacia una política integral en el manejo del agua en todos sus frentes, no solo en uno. Consolidar quizás la institucionalidad. Chile tiene más de 40 instituciones que ven el tema del agua en diferentes flancos. Entonces, ¿de qué manera vamos a ir consolidando cierta materia? No sería descabellado pensar en un Ministerio del Agua. Muchos países tienen un Ministerio del Agua que se hace cargo de esa temática. En algún minuto. Y sería interesante seguir avanzando en esas propuestas y profundizando para ver qué tan efectivas son su aplicación en Chile. De seguir bajo este concepto de mega sequía. Yo no sé qué más viene después de mega,
pero seguramente se va a inventar algo para definir lo que pasa en Chile en los próximos años. ¿Usted prevé como experto que las cuentas del agua podrían subir en Chile, de Arica a Magallanes? La verdad es que en el corto plazo no debería ocurrir. Tenemos todavía agua suficiente, los acuíferos todavía en algunas zonas responden de manera importante a poder abastecer de agua a ciertas zonas, pero sin duda que en la medida que más zonas se vayan quedando sin abastecimiento de agua potable, porque los acuíferos también se van secando, eso va a incrementar el costo en el Estado de llevar agua a esas personas en camino al aljibe, y ya vimos cómo ha subido de manera importante. Hoy día el hecho de fomentar la tenencia o la compra de máquinas desaladoras, ¿es un objetivo que Chile tiene que tener en mente? ¿Debe haber cada vez más máquinas desaladoras compradas por el Estado de Chile, sobre todo para el norte de nuestro país, o hay otra solución? La verdad es que se había propuesto hace un tiempo el poder traer lo que se llamó la carretera hídrica, que era traer aguas del sur hacia el norte. La verdad es que es una solución, a mi juicio, costosa y riesgosa. Es una solución que por cualquier contingencia, ¿cierto?, te corta absolutamente el abastecimiento de agua desde el sur hacia el norte. No está evaluado también el impacto ambiental que va a tener el de extraer esa agua dulce y traerla hacia otras zonas del país. Entonces, en ese sentido, una planta desaladora que abastece agua a un lugar, a una localidad, sin duda que presenta mucho menos riesgos que traer o tener solo una fuente de distribución de agua que sea de sur a norte. El tener un plan de desaladora sin duda que me genera también un menor riesgo en el fallo o en poder tomar medidas de contingencia rápida solo para ese lugar y no para una sola extensa, ¿cierto?, que se pueda ver abastecida por esa carretera hídrica. Ya, pero usted haría la carretera hídrica, la haría de todas maneras, más las desaladoras, más embalse, hacer varias cosas en conjunto. Yo creo que la solución, a mi juicio, primero es mejorar la eficiencia hídrica, eso es lo primero, porque no sacamos nada con generar más agua si seguimos gastando lo mismo. O sea, usted dice, la poca agua que cae, que por lo menos se guarde. Se guarde y sea usada eficientemente. El dato dice acá que en Chile, dice la Universidad de Chile, que el 60% del agua y de la nieve que cae en nuestro país termina en el mar. Eso está malo. Eso está malo porque no tenemos cómo almacenarlo. Y eso es importante, entonces, construir infraestructura de almacenamiento. Y lo segundo, ¿cierto?, mejorar la eficiencia en el recurso hídrico. Cómo los agricultores, cómo la minería, cómo nosotros como ciudadanos mejoramos nuestra eficiencia en el uso del recurso. Y tercero, ¿cierto?, este plan, pensar seriamente en el plan de desaladoras de agua para que Chile efectivamente pueda contar con agua también en sus embalses. Estamos pasando también de un régimen en el cual cada vez cae menos nieve, donde también los glaciares están derritiendo. Tenemos en discusión una política de glaciares. Los glaciares son una fuente importante de abastecimiento de agua en las cuencas, por lo tanto, si no cuidamos nuestros glaciares, también vamos a tener un problema ahí. Todo esto está íntimamente ligado y finalmente las políticas tienen que ser integrales. En el objetivo de crear conciencia de que queda poca agua en el planeta, de que Chile está súper golpeado, ¿usted cree que va a ayudar en algo la COP25 en diciembre acá en nuestro país? Bueno, esperamos que la COP25 ayude. Yo creo que se ha ido generando más conciencia ambiental en Chile. Creo que todavía vamos lento en eso. Muchas veces me toca interactuar como director en la universidad con alumnos que uno le pregunta un poco qué es la COP25 y todavía no hay mucho conocimiento, entonces ahí hay que acelerar quizás el proceso de educación ambiental y ciudadana, pero sin duda que la COP nos va a marcar y deberíamos de aquí en adelante tener una ciudadanía más informada y mucho más consciente. Ya, pero la COP no trae más recursos económicos para tener más desaladoras, trae conciencia, trae cambio cultural, trae cambiar un poquito el trae switch. Negociación, exactamente, pero a partir de eso están pasando cosas, todas las empresas están avanzando, así que esperemos que esto fluya, ¿cierto?, y se contagie y todos seamos un poco más verdes. José Miguel Arreza, muchas gracias por acompañarnos a esta hora acá en Vía Pública. Y bueno, usted nos trajo lo que esperábamos nosotros, porque era más lluvia. Claro. No hay buen pronóstico ni para Santiago ni para otras ciudades. Curicó dicen que es una de las que está más dañadas por la sequía en el país. Así es, Ador. Muchas gracias. Muchas gracias, Ador. Buenas noches. Nosotros vamos a una muy breve pausa, ya volvemos con más acá en Vía Pública. No se vaya. Vía Pública en esta jornada de día martes. Les planteamos una pregunta a través de nuestro fanpage respecto a lo que está pasando en la ciudad de Puerto Montt. Mañana, con un lápiz y un papel, los puertomontinos van a decidir si quieren mantener o no en la costanera esta escultura que se llama Sentado frente al mar. Les preguntamos a ustedes, ¿qué opinaban? Bueno, el 20% dice que sí, hay que sacar la escultura y un 80% dice no, hay que defender lo que es nuestro. Esta escultura lleva 15 años instalada en la costanera, así que optan por mantenerla. ¿Qué van a decir mañana los sureños? Bueno, vamos a estar muy atentos, por supuesto, reporteando desde temprano esta consulta comunal.
Y veamos qué dice nuestro portal 24horas.cl. Por supuesto está toda la información de lo que está sucediendo en Valparaíso, donde recordemos continúan las labores de búsqueda. Hay 4 personas que fallecieron luego del derrumbe de esta vivienda y en el Cerro Bellavista, y hasta ahora está trabajando bomberos buscando los llamados triángulos de vida para eventualmente encontrar alguna persona que esté con vida. También en 24horas.cl se destacan otras informaciones. Llama la atención este video, seguramente usted lo vio en 24 horas, un video por WhatsApp donde se ve una persona disparando, al parecer un joven alumno del Instituto Nacional, que se difundió rápidamente por las redes sociales y a muchos le generó incertidumbre porque hablaba de que probablemente iba a provocar una matanza al interior del colegio. Eso y más están ahí en 24horas.cl. Bueno, Santiago hoy día tuvo un día que es para resfriarse, dicen algunos. Hubo mucho frío en la mañana y la temperatura se elevó por sobre los 25 grados en la tarde. 8 grados hasta ahora la temperatura actual de la capital, luego de este día que es bastante atípico y que en todo caso no se va a repetir en el día de mañana. No olvidemos, estamos en agosto, todavía en pleno invierno, así que hay que cuidarse de las heladas matinales. Mañana miércoles, de todas maneras, habrá harto calor en Santiago para lo que es el invierno. Llegaremos hasta los 25 grados. Y el jueves, cuando el país disfrute de un día feriado, la temperatura acá en Santiago estará en torno a los 20 grados, como siempre en estos meses, bastante contaminada la capital. Hemos tenido varios episodios de alta contaminación. ¿Qué pasa con la temperatura en otras ciudades? Usted ve allí una ciudad del sur de Chile, Osorno, al ladito de donde es la consulta mañana ahí en Puerto Montt, 13 grados en la jornada de día miércoles, y en el norte de El Salvador va a estar parcial con 24 grados. Allí sí que hace frío, sobre todo en las mañanas, muy pero muy helado el norte de nuestro país. Y en el cierre de nuestro programa Vía Pública vamos a escuchar a los británicos de The Cure, quienes un día como hoy lanzaban su 6º disco de estudio denominado The Head on the Door, una producción considerada como una de las mejores de 1985, tan solo superada por The Smiths el mismo año. Según la crítica, fue el disco que permitió a los británicos traspasar las fronteras y comenzar a posicionarse en el mercado americano, que era lo que se anhelaba en la época, porque obviamente con eso comenzaba la mayor venta de discos. De hecho, con 1,5 millones de copias vendidas en ese año de lanzamiento, se convirtió en el disco más exitoso de The Cure. Hoy, a 34 años del lanzamiento, despedimos este Vía Pública de día martes con Close to Me. The Cure, usted lo escucha y con eso despedimos el...